Jack regresó a su ciudad natal después de 10 años de ausencia. El viaje había sido largo, pero la verdadera distancia no se medía en kilómetros, sino en el tiempo que había pasado lejos de todo lo que una vez significó algo para él. Al entrar en el pueblo, cada calle le resultó familiar y extraña al mismo tiempo. Las fachadas de las casas conservaban la misma esencia, pero algunas tenían un nuevo color de pintura, carteles de negocios que antes no estaban o ventanales más amplios. La vida había seguido adelante sin él. Aparcó su auto cerca del muelle y bajó con una sensación indescriptible en el pecho. La brisa marina le golpeó el rostro con la misma fuerza que los recuerdos. Caminó despacio por las calles adoquinadas, observando cada rincón que alguna vez fue parte de su rutina. En la panadería de la esquina, el aroma a pan recién horneado le trajo el recuerdo de las mañanas en las que solía comprar galletas antes de ir al instituto. En la plaza central, el sonido de los niños jugando le recordó los días en que se sentaba en aquel mismo lugar con su guitarra, improvisando melodías mientras soñaba con un futuro incierto. Nada había cambiado demasiado, pero al mismo tiempo, todo era distinto. La gente pasaba a su lado sin reconocerlo. Algunos rostros le resultaban vagamente familiares, pero nadie parecía notar su presencia. Aquel pueblo que una vez fue su hogar ahora le resultaba ajeno. Al llegar al muelle, se detuvo frente a la inmensidad del océano. El agua reflejaba los últimos rayos de sol de la tarde, creando un espectáculo dorado y nostálgico. Cerró los ojos por un momento y respiró hondo. No era solo el mar lo que lo atraía hasta ese lugar, sino los recuerdos que guardaba en cada rincón de aquel puerto. Recordaba haber caminado muchas veces por esos tablones de madera junto a ella, sintiendo el viento en el rostro y soñando con un futuro que nunca llegó. Se obligó a abrir los ojos y seguir caminando. Su regreso no era solo un impulso emocional. Había tomado la decisión de volver porque sentía que algo le faltaba, una parte de su historia que quedó inconclusa y que de alguna manera necesitaba cerrar. Tal vez era una locura, pero no podía ignorar esa sensación. Las luces del pueblo comenzaron a encenderse a medida que el sol se ocultaba por completo. El cielo adquirió un tono azul profundo con pinceladas anaranjadas en el horizonte. Siguió avanzando hasta llegar al café donde solía pasar las tardes. El letrero seguía siendo el mismo, pero la decoración en el interior había cambiado. A través del cristal vio a algunas personas sentadas conversando y riendo. Nada en especial llamaba su atención hasta que su mirada se posó en una figura al fondo del local. Su corazón se detuvo por un instante. Era ella, sentada junto a una mesa con la misma elegancia sencilla que siempre la caracterizó. Elena sostenía un libro entre las manos. Su cabello recogido en un moño suelto dejaba ver la curva de su cuello, y su expresión concentrada le recordó tantas tardes en las que él se sentaba frente a ella, observándola en silencio mientras ella leía. Jack sintió un golpe en el estómago. Se había preparado para la posibilidad de verla, pero no para la realidad de que no estaba sola. Frente a ella, un hombre de aspecto tranquilo le hablaba con ternura, sosteniendo su mano sobre la mesa. El mundo pareció detenerse. Todo lo que había imaginado al regresar se desmoronó en ese instante. Jack sintió que el aire le faltaba. Sus dedos se cerraron en un puño y sus piernas parecieron negarse a moverse. La imagen frente a él se grabó en su mente con una claridad dolorosa. Elena sonreía, escuchando atentamente al hombre que tenía enfrente. Sus manos seguían entrelazadas sobre la mesa, en un gesto de intimidad que Jack no podía ignorar. Se quedó de pie en la acera, sin atreverse a entrar. Durante años había soñado con este momento, pero nunca lo imaginó así. En su mente siempre la había encontrado sola, sorprendida y emocionada de verlo después de tanto tiempo. Pero ahora la realidad lo golpeaba con fuerza. No solo había seguido con su vida, sino que parecía haber encontrado a alguien más. Dio un paso hacia atrás, intentando apartar la mirada, pero fue inútil. Sus ojos estaban fijos en Elena, buscando en sus gestos algún indicio de duda, alguna señal de que, a pesar de los años, todavía quedaba algo de lo que una vez compartieron. Pero su expresión era serena, relajada. El hombre que estaba con ella le dijo algo que la hizo reír, y Jack sintió un peso en el pecho. Era la misma risa que recordaba, la que solía iluminar sus días cuando eran jóvenes. Un sonido que hasta ahora pensó que le pertenecía solo a él. El frío de la noche comenzaba a intensificarse, pero él apenas lo notaba. Solo podía concentrarse en la sensación de haber llegado demasiado tarde.
Lo que una vez fue suyo ahora pertenecía a otro. El café estaba lleno de vida, con el murmullo de conversaciones y el tintineo de tazas chocando contra los platos. Para los demás era una noche cualquiera, pero para Jack el tiempo se había detenido. Sabía que debía alejarse. No tenía derecho a irrumpir en la vida de Elena después de tanto tiempo, mucho menos cuando parecía feliz. Pero una parte de él se negaba a aceptar lo que veía. Justo cuando estaba a punto de dar media vuelta y marcharse, Elena levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los suyos a través del cristal. Por un instante todo lo demás desapareció. La sonrisa en su rostro se desvaneció lentamente. Sus labios se entreabrieron como si quisiera decir algo, pero ninguna palabra salió de su boca. Su mano, que hasta hace un momento estaba descansando sobre la de su acompañante, se retiró con suavidad. Jack sintió un vuelco en el estómago. Durante esos breves segundos vio algo en su mirada. No era indiferencia, no era simple sorpresa, era algo más. Elena parpadeó como si quisiera asegurarse de que lo que veía era real. Su respiración se volvió irregular y Jack lo notó incluso a la distancia. Entonces el hombre frente a ella preguntó algo, aparentemente ajeno a la tensión del momento. Elena desvió la mirada con rapidez y forzó una sonrisa antes de asentir levemente. Jack supo que era su señal para irse. Con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso atrás y se alejó del café sin mirar atrás. Sabía que no podía quedarse ahí, pero tampoco podía ignorar lo que acababa de ver. Por primera vez en la noche, una chispa de esperanza se encendió dentro de él. Jack caminó sin rumbo fijo por las calles adoquinadas del pueblo. El frío de la noche era más intenso ahora, pero apenas lo sentía. Su mente estaba atrapada en la mirada de Elena, en la forma en que sus ojos reflejaban algo más que simple sorpresa. Había algo en ellos, un destello de emociones contenidas que no pudo ignorar. Cada paso que daba lo alejaba del café, pero no del torbellino de pensamientos que lo perseguía. Se detuvo en la plaza central, justo frente a la fuente donde solían sentarse juntos cuando eran jóvenes. Recordaba perfectamente las tardes en que hablaban sobre el futuro, sobre los sueños que querían cumplir y las promesas que hicieron sin imaginar que el destino los separaría. Se dejó caer en una de las bancas de madera y apoyó los codos sobre sus rodillas. Pasó una mano por su rostro, intentando ordenar sus ideas. Había pasado tanto tiempo imaginando este reencuentro, creyendo que, si alguna vez volvía, Elena seguiría ahí, esperándolo. Pero la vida no se había detenido para ella como lo hizo para él. Suspiró y miró a su alrededor. Todo parecía igual, pero en su interior, nada lo era. 10 años habían cambiado tantas cosas, y él era un extraño en su propio hogar. Cerró los ojos un momento, dejando que los sonidos de la noche lo envolvieran. El viento movía suavemente las ramas de los árboles y a lo lejos se escuchaban risas y conversaciones de los últimos transeúntes antes de que el pueblo se sumiera en el silencio de la madrugada. Sabía que debía aceptar la realidad. Elena tenía otra vida ahora. No importaba cuánto la hubiera amado ni cuánto la extrañara. Tal vez lo mejor era seguir su camino, dejar el pasado atrás y aceptar que su historia había terminado hacía mucho tiempo. Pero entonces, el recuerdo de su mirada volvió a él. Había algo en la manera en que lo miró a través del cristal. No fue una mirada indiferente, ni la de alguien que había olvidado por completo. Había sorpresa, sí, pero también duda y miedo. Elena había apartado la mano de su acompañante en cuanto lo vio, y aunque trató de disimularlo, su expresión había cambiado. Jack se enderezó en la banca, su corazón latiendo con más fuerza. ¿Y si no todo estaba perdido? ¿Y si a pesar de los años aún quedaba algo entre ellos? Negó con la cabeza. No podía permitirse pensar así. No tenía derecho a interferir en su vida después de tanto tiempo. Pero por más que lo intentara, la esperanza ya se había instalado en su pecho. Se quedó un rato más en la plaza, observando la fuente, recordando, sintiendo. No tenía respuestas, pero sabía que no podía marcharse sin entender lo que había visto en sus ojos. El destino los había cruzado de nuevo, y esta vez no dejaría que las dudas lo hicieran huir. Jack permaneció en la plaza hasta que el frío comenzó a calar en su piel. La fuente seguía emanando su murmullo constante y las farolas proyectaban sombras alargadas sobre los adoquines. A pesar del tiempo que había pasado, no podía quitarse de la cabeza la mirada de Elena. Se levantó de la banca con un suspiro pesado. No tenía un plan, ni siquiera sabía qué debía hacer ahora.
Solo tenía claro que no podía irse sin entender lo que esa mirada significaba. Sus pasos lo llevaron nuevamente al muelle, donde la brisa marina le revolvió el cabello. Se apoyó en la baranda de madera y contempló la superficie del agua, iluminada por la luna. Había pasado tantas tardes con Elena en ese lugar que cada rincón le hablaba de ella. Cerró los ojos y permitió que los recuerdos lo inundaran. Elena riendo mientras el viento jugaba con su cabello. Elena sosteniendo su mano con fuerza mientras hacían promesas sobre el futuro. Elena apoyando su cabeza en su hombro, susurrándole que no importaba a dónde los llevara la vida, siempre encontrarían el camino de vuelta el uno al otro. Pero no lo habían hecho. Él se había ido, y la vida los separó. Sintió un nudo en el pecho. Parte de él quería convencerse de que debía dejar las cosas como estaban. Pero otra parte, la más fuerte, se negaba a aceptar que su historia había terminado. Se apartó de la baranda y comenzó a caminar sin rumbo fijo. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando, al doblar una esquina, se encontró de frente con ella. Elena estaba ahí de pie con el mismo abrigo beige que había llevado en el café. Sus ojos reflejaban sorpresa, pero también algo más. Jack se detuvo en seco. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Solo se miraron, como si intentaran descifrar qué hacer con todo lo que había quedado en el aire. Elena fue la primera en reaccionar. Tragó saliva y dio un paso hacia él. Jack. Su voz era apenas un susurro, pero suficiente para hacer que su corazón se acelerara. Él asintió lentamente sin saber qué decir. Tenía tantas preguntas, tantas palabras atoradas en la garganta, pero en ese momento ninguna salía. «Te vi», continuó ella, como si necesitara justificar por qué estaba ahí, «en el café». Jack respiró hondo y apartó la mirada por un instante antes de volver a encontrar sus ojos. «Lo sé», admitió en voz baja. El silencio entre ellos se volvió espeso. Jack notó que ella apretaba los dedos de su abrigo con fuerza, como si intentara controlarse. «No esperaba verte», susurró ella, y su tono tenía una mezcla de nostalgia y confusión. «Yo tampoco», respondió él con una sonrisa triste. Otro silencio, uno cargado de preguntas sin hacer y respuestas que aún no estaban listos para dar. Elena bajó la mirada y respiró profundamente antes de volver a alzarla. «Han pasado 10 años, Jack». Él asintió. «Lo sé». Y aunque esas palabras eran ciertas en ese instante, se sintió como si no hubiera pasado ni un solo día. Elena sostuvo la mirada de Jack por un momento más, pero luego desvió los ojos hacia el suelo, como si la realidad pesara demasiado sobre sus hombros. La brisa nocturna agitó su cabello suelto, y Jack sintió un impulso irracional de extender la mano y acomodarlo detrás de su oreja, como solía hacer en el pasado, pero se contuvo. Ambos se quedaron ahí, en medio de la calle silenciosa, sin saber cómo continuar. Había tantas cosas por decir, pero ninguna palabra parecía lo suficientemente adecuada. Elena fue la primera en romper el silencio. «¿Cuándo volviste?», preguntó sin levantar la vista. Jack tragó saliva y respondió con voz baja. «Hoy». Ella sintió lentamente como si estuviera procesando la información. Luego entrelazó los dedos de sus manos en un gesto nervioso. «¿Vas a quedarte?», Jack exhaló sin estar seguro de cómo responder. «No lo sé», admitió. «No estoy seguro de nada ahora mismo». Elena apretó los labios y finalmente levantó la mirada. Sus ojos oscuros estaban llenos de emociones contenidas, pero su rostro mantenía una expresión serena. «Han pasado muchos años», susurró. «Pensé que nunca regresarías». Jack sintió una punzada en el pecho. «No planeaba hacerlo», confesó, «pero había algo que me llamaba de vuelta». Elena frunció levemente el ceño, como si intentara comprender el significado detrás de sus palabras. Jack sabía que no podía decirle la verdad, no podía admitir que en el fondo su regreso siempre había tenido que ver con ella. El silencio volvió a caer entre ellos. En cualquier otra circunstancia habría sido incómodo. Pero en ese momento era como si el tiempo se hubiera detenido, permitiéndoles existir en un espacio donde solo estaban ellos dos. Elena suspiró y se abrazó a sí misma, protegiéndose del viento frío. «Debería irme», dijo en voz baja. «Es tarde». Jack sintió un vacío en el estómago. «Sí, lo entiendo». Pero cuando ella hizo un leve movimiento para alejarse, él dio un paso adelante, sin pensarlo. «Espera». Elena se detuvo y lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela. Jack pasó una mano por su nuca, buscando las palabras adecuadas. «No sé qué tanto ha cambiado tu vida. No sé si debería siquiera estar aquí hablándote. Pero si hay algo que todavía te inquieta, algo que quieras preguntarme, algo que haya quedado sin respuesta».
Elena parpadeó, sorprendida por su franqueza. ¿Qué estás diciendo, Jack? Él la observó con intensidad. Que no quiero que esta sea la última vez que hablemos. Elena apretó los labios y bajó la mirada nuevamente. Jack supo que le estaba pidiendo demasiado. Sabía que tal vez era injusto. Pero si había algo en su interior que aún lo recordaba, si aún quedaba una parte de ella que se preguntaba qué habría pasado si las cosas hubieran sido distintas, entonces no podía simplemente dejarla ir sin intentarlo. Finalmente ella respiró hondo y lo miró de nuevo. No lo sé, Jack. No sé qué se supone que deba hacer con esto. Jack asintió lentamente. Tampoco yo. Elena lo estudió por un largo segundo, como si estuviera buscando respuestas en su rostro, y entonces, sin decir nada más, se dio la vuelta y comenzó a caminar. Jack la vio alejarse sin intentar detenerla esta vez, pero en su pecho una certeza empezó a formarse. Esa no era la última vez que hablarían. Jack se quedó quieto, viendo cómo Elena desaparecía calle abajo, su silueta desdibujándose bajo la tenue luz de las farolas. Cada paso que ella daba parecía alejarla más de él, no solo en la distancia física, sino en la realidad de sus vidas separadas. Suspiró profundamente y pasó una mano por su cabello, frustrado con la sensación de impotencia que lo invadía. Había imaginado este reencuentro de 1000 maneras diferentes, pero en ninguna de ellas la veía irse sin respuestas, con más dudas que certezas. El frío se intensificó, pero él apenas lo notó. Sus pies comenzaron a moverse sin rumbo, guiándolo una vez más hacia el muelle. Allí el océano seguía rugiendo con suavidad, su vaivén incesante llenando el silencio que lo envolvía. Se apoyó en la baranda de madera y cerró los ojos por un momento. 10 años. 10 años de ausencia, de preguntas sin respuesta, de un amor que nunca había podido enterrar del todo. Y ahora aquí estaba, sintiendo que aún había algo entre ellos, algo que el tiempo no había conseguido borrar. Elena no había sido indiferente. Eso era lo único que lo mantenía en pie. La forma en que lo miró, la manera en que su voz tembló al pronunciar su nombre, la duda en sus palabras. Si realmente lo hubiera olvidado, si su corazón estuviera completamente en paz con su vida actual, lo habría visto como a un viejo amigo o peor aún como a un desconocido. Pero no fue así. Jack abrió los ojos y exhaló lentamente. No tenía derecho a esperar nada. No después de haber desaparecido sin más explicaciones que las que su propia vida le impuso. Pero tampoco podía ignorar lo que había visto en su mirada. Se enderezó y metió las manos en los bolsillos de su abrigo. No podía quedarse de brazos cruzados. Si el destino los había reunido de nuevo, tenía que hacer algo con ello. De pronto, el sonido de unos pasos suaves lo sacó de sus pensamientos. Giró la cabeza y su corazón se aceleró de inmediato. Elena. Elena estaba ahí. Se había detenido a unos metros de distancia, como si también estuviera dudando de su decisión de volver. Sus brazos estaban cruzados sobre su pecho, protegiéndose del frío, y su expresión reflejaba la misma confusión que él sentía. No debería estar aquí, susurró sin moverse. Jack la observó con intensidad antes de responder. Entonces, ¿por qué volviste? Elena mordió su labio inferior y apartó la mirada por un instante. Luego respiró hondo y se acercó unos pasos más. No lo sé, admitió finalmente. Solo no podía irme así. Jack sintió un pequeño alivio en su pecho. Yo tampoco quiero que te vayas así. Elena lo miró y esta vez no apartó la vista. Sus ojos oscuros reflejaban un torbellino de emociones, tantas que Jack no podía descifrarlas todas. Finalmente ella bajó la mirada y habló en un susurro. Necesito entender. Jack supo en ese instante que este era el momento que había estado esperando. Entonces dime, Elena, respondió con suavidad. ¿Qué quieres saber? Elena permaneció en silencio por unos segundos. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió de ellos de inmediato. Parecía estar buscando dentro de sí misma la pregunta correcta, la que realmente importaba. Jack la observó con paciencia, sin presionarla. Sabía que ella necesitaba ese momento. Finalmente, Elena levantó la vista y lo miró con algo más que incertidumbre en sus ojos. ¿Por qué te fuiste así? Su voz era baja, casi temerosa. Sin decir nada, sin explicaciones, solo desapareciste. Jack sintió el peso de esas palabras caer sobre él. La culpa, el arrepentimiento, la sensación de haber hecho las cosas mal, todo volvió a instalarse en su pecho. Desvió la mirada hacia el océano y respiró profundamente antes de responder. No quería irme, admitió en voz baja. No así, al menos. Elena esperó, sin interrumpirlo. Mi padre enfermó, continuó Jack con un tono de voz cargado de amargura. Fue repentino.
Apenas tuve tiempo de procesarlo cuando ya estaba empacando para mudarme con él. Necesitaba ayuda constante y no había nadie más que pudiera hacerlo. Elena frunció el ceño, sorprendida. Nunca supe eso. Jack soltó una leve risa sin alegría. Porque nunca te lo dije. Elena lo miró con el mismo desconcierto de hace 10 años, como si no pudiera comprender por qué había callado algo tan importante. «Pero, ¿por qué no me lo dijiste?», preguntó, con un dejo de frustración en la voz. «Podríamos haberlo enfrentado juntos. Yo habría entendido». Jack cerró los ojos un instante, recordando ese periodo de su vida. Había sido un caos. La enfermedad de su padre, la presión de asumir responsabilidades que nunca pensó que tendría tan pronto. En medio de todo eso, hablar con Elena había parecido lo más difícil de hacer. «No sabía cómo hacerlo», dijo finalmente. «Todo pasó tan rápido. Pensé en llamarte, en explicártelo. Pero cada día que pasaba sentía que era más tarde para hacerlo. Al final el miedo me ganó». Elena lo observó en silencio, como si estuviera procesando cada palabra. «¿Miedo a qué?». Jack la miró directamente. «A que me odiaras». Elena parpadeó, sorprendida. «¿En serio creíste que te odiaría por algo así?». Jack exhaló, sin saber cómo explicarlo. «No lo sé, Elena. Solo sabía que me iba a ir, que no sabía cuándo podría volver y que decirte la verdad significaba enfrentar lo que eso significaría para los dos. Y fui un cobarde». Elena apartó la mirada y se cruzó de brazos como si intentara contener todas las emociones que se reflejaban en su rostro. «Me dolió», susurró después de unos segundos. «No tienes idea de cuánto me dolió». Jack sintió una punzada en el pecho. «Lo sé», murmuró, «y nunca dejé de lamentarlo». Elena respiró hondo, como si intentara controlar la tormenta que se agitaba en su interior. 10 años, Jack. Él asintió sin apartar la mirada de ella. 10 años, repitió. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era el silencio de dos personas que por fin estaban enfrentando el pasado. Elena permaneció inmóvil, con la vista fija en el suelo, como si tratara de procesar cada palabra que Jack acababa de decirle. La brisa marina agitaba su cabello suelto, y el leve murmullo de las olas era lo único que rompía el silencio entre ellos. Jack esperó. No tenía prisa. No quería presionarla. Sabía que todo esto era demasiado, que abrir viejas heridas nunca era fácil. Pero si había algo que ambos merecían después de tanto tiempo, era la verdad. Finalmente, Elena levantó la cabeza y lo miró con una mezcla de nostalgia y dolor en los ojos. «Nunca entendí por qué no volviste», susurró. «Cuando todo pasó, cuando tuviste la oportunidad de regresar, ¿por qué no lo hiciste?». Jack sintió el peso de esa pregunta en su pecho. Era la única que había temido escuchar desde el momento en que la vio en el café. Desvió la mirada hacia el océano, como si las olas pudieran darle la respuesta que necesitaba. «Quise hacerlo», admitió. «Muchas veces». Elena frunció levemente el ceño. Entonces, Jack cerró los ojos un instante antes de responder. «Al principio era porque mi padre aún me necesitaba. No podía dejarlo solo, su recuperación fue lenta y cada vez que pensaba en volver algo me detenía». Elena asintió levemente, pero su expresión indicaba que no era suficiente. Y después, Jack dejó escapar una leve risa sin alegría. «Después, fui yo quien ya no supo cómo volver», Elena parpadeó, confundida. «¿Qué quieres decir?». Jack la miró con intensidad, su voz reflejando un dolor que había guardado por años. «Que tenía miedo de encontrarte diferente. Miedo de que ya no me necesitaras, de que hubieras seguido adelante y que yo no tuviera lugar en tu vida. Y cuando me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo, simplemente acepté que tal vez mi regreso ya no importaba». Elena apretó los labios. Sus manos temblaban levemente, pero no hizo ningún esfuerzo por esconderlo. «No sabes cuánto te esperé», susurró. Las palabras golpearon a Jack como un puñetazo en el estómago. «Elena», pero ella negó con la cabeza y bajó la mirada. «Al principio pensaba que un día abriría la puerta y te encontraría ahí, como si nada hubiera pasado. Pasé meses esperando una carta, una llamada, cualquier señal tuya». Jack sintió que le costaba respirar. «Lo siento», murmuró. Elena lo miró con los ojos llenos de emociones contenidas. «Pero no llegó nada, Jack. Nada». El silencio que siguió fue pesado. Jack sintió la culpa arder en su interior, más intensa que nunca. Elena respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. Y entonces, con el tiempo, entendí que debía seguir adelante. Jack sintió un nudo en la garganta. «¿Lo hiciste?». Elena lo miró fijamente. Su respuesta no llegó de inmediato. Finalmente, con voz temblorosa, dijo:
Lo intenté. Jack supo, en ese instante, que esa respuesta lo cambiaría todo. Elena mantuvo la mirada fija en Jack por un instante, pero luego la apartó, como si no pudiera sostener el peso de sus propias palabras. Lo intenté. Aquellas dos palabras resonaban en su mente, y aunque eran simples, llevaban consigo una verdad que Jack no podía ignorar. El viento soplaba con más fuerza ahora, arrastrando el aroma salado del océano. Elena se abrazó a sí misma, pero Jack no estaba seguro de si era por el frío o por la turbulencia de emociones que se reflejaban en su rostro. «¿Intentaste seguir adelante?», repitió él en voz baja, tratando de entender el significado detrás de esas palabras. Elena asintió lentamente. «Sí». Jack tragó saliva. «¿Y lo lograste?». Elena cerró los ojos por un momento como si quisiera encontrar la respuesta correcta. Cuando volvió a abrirlos, su expresión era más serena, pero en sus ojos había una sombra de algo que Jack no supo descifrar de inmediato. «Creí que sí», respondió finalmente. «Con el tiempo aprendí a dejar de esperarte. Aprendí a vivir con tu ausencia, a aceptar que nunca volverías». Jack sintió un nudo en la garganta. «Y entonces apareció él», continuó Elena, con la voz apenas un susurro. «Daniel». El nombre quedó flotando en el aire entre ellos, como un muro invisible que los separaba. Jack sintió una punzada en el pecho. Sabía que en algún momento tendrían que hablar de él, pero no estaba preparado para escucharlo. «Daniel ha sido bueno conmigo», dijo Elena, sin mirarlo. «Me ayudó en los momentos en que más lo necesitaba. Me enseñó a creer que el amor podía ser algo seguro, algo estable». Jack cerró los ojos un instante y asintió, aunque cada palabra de Elena le dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. «¿Lo amas?», preguntó, antes de poder detenerse. Elena levantó la vista con un destello de sorpresa en los ojos, como si no hubiera esperado esa pregunta tan directa. «Jack, solo dime la verdad», la interrumpió él con la voz tensa. «¿Lo amas?». Elena bajó la mirada y apretó los labios. Durante unos segundos, el silencio entre ellos se volvió insoportable. Jack sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho mientras esperaba la respuesta. Finalmente, Elena suspiró y habló en voz baja. «Es un buen hombre». Jack sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era la respuesta que había esperado. «Eso no es lo que pregunté», susurró. Elena levantó la cabeza y lo miró directamente. Sus ojos reflejaban un conflicto interno que la estaba consumiendo. «Lo respeto, lo aprecio, le tengo cariño», dijo con cuidado. «Pero el amor es algo más complicado». Jack sintió que su respiración se agitaba. «Elena...». Ella negó con la cabeza y dio un paso atrás, como si necesitara distancia entre ellos. «No hagas esto más difícil, Jack». Jack la observó, su mente luchando entre la razón y el deseo de no perderla otra vez. «No soy yo quien lo está haciendo difícil», susurró. Elena cerró los ojos con fuerza y se abrazó a sí misma. «No sé qué se supone que deba hacer con todo esto», dijo, su voz apenas un hilo. Jack dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. «Solo dime una cosa, Elena», dijo con voz firme. «Si pudieras elegir sin miedo, ¿seguirías aquí conmigo?». Elena lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de nostalgia, deseo y algo que parecía ser tristeza, pero no respondió. Jack sostuvo la mirada de Elena, tratando de encontrar en sus ojos una respuesta que ella misma no parecía estar dispuesta a darle. Sus palabras seguían flotando en el aire entre ellos, cargadas de incertidumbre y de todo lo que no se atrevían a decirse. El viento sopló con más fuerza y Elena abrazó su propio cuerpo, frotándose los brazos como si quisiera apartar el frío. Pero Jack sabía que no era solo la brisa lo que la estremecía. Era la duda, la lucha interna, la sensación de estar en un punto donde cualquier decisión podía cambiarlo todo. Jack suspiró y dio un paso hacia ella sin invadir su espacio, pero lo suficiente como para que sintiera su presencia. «No quiero complicarte más la vida, Elena», dijo con suavidad, «pero tampoco puedo fingir que esto no está pasando». Elena cerró los ojos por un momento y asintió lentamente. «Lo sé», susurró, «y eso es lo que más me asusta». Jack sintió una punzada en el pecho. «¿Por qué?». Elena tardó en responder. Miró el suelo, luego el océano, como si estuviera buscando algo en el horizonte, algo que le ayudara a encontrar la respuesta que necesitaba. «Porque si te miro a los ojos demasiado tiempo», su voz se quebró levemente, «me doy cuenta de que todavía hay cosas que nunca cambiaron». Jack sintió que el aire se volvía más pesado. «Elena». Ella negó con la cabeza, como si intentara detenerlo antes de que dijera algo que no pudiera soportar. «Pero no sé si eso es suficiente», dijo con un tono más firme.
No sé si el amor que una vez tuvimos puede sostenerse después de tanto tiempo, después de todo lo que pasó. Jack sintió una mezcla de frustración y comprensión. El tiempo no borra lo que es real, Elena, solo lo esconde, lo entierra bajo las responsabilidades, bajo el miedo. Pero no significa que haya desaparecido. Elena mordió su labio inferior y se giró levemente, como si no pudiera enfrentarlo de lleno. ¿Y si todo esto solo es nostalgia?, preguntó en voz baja. ¿Y si lo que sentimos ahora es solo un reflejo de lo que una vez fuimos, pero no de lo que somos hoy? Jack se quedó en silencio por un instante. Sabía que la pregunta era válida, que era lo que cualquiera en su lugar pensaría. Pero él no tenía dudas. Entonces dime, Elena, dijo con suavidad, cuando me viste en el café, cuando nuestros ojos se encontraron, ¿fue solo nostalgia lo que sentiste? Elena se quedó helada. Jack vio cómo sus dedos se cerraban en puños a los lados de su cuerpo, cómo su respiración se volvía más agitada, y entonces, después de unos segundos, ella susurró: «No». Jack sintió que su corazón latía con fuerza. Elena levantó la vista hacia él con lágrimas contenidas. No fue solo nostalgia. Jack sintió que ese era el momento en el que todo cambiaba. Jack sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras de Elena habían sido apenas un susurro, pero en ese instante resonaron con la fuerza de un trueno en su interior. No fue solo nostalgia. Su corazón latía con fuerza mientras la observaba. Elena estaba allí, de pie frente a él, con la mirada llena de sentimientos que ni siquiera ella parecía comprender del todo. Sus labios temblaban ligeramente, como si aún dudara de lo que acababa de admitir. Jack dio un paso más cerca. «Entonces dime», su voz fue suave pero firme, «¿qué significa eso para ti?» Elena apartó la mirada, como si enfrentarlo la hiciera sentirse demasiado vulnerable. Su respiración era irregular y sus dedos jugaban con la tela de su abrigo, un gesto que Jack reconocía bien. Estaba nerviosa. «No lo sé», murmuró. «No sé qué significa». Jack tragó saliva, tratando de encontrar la manera correcta de manejar la situación. Sabía que presionarla no era la respuesta, pero tampoco podía ignorar lo que ella misma había confesado. «Pero lo sentiste», dijo en voz baja. «Cuando me viste después de tanto tiempo, cuando nos volvimos a encontrar, sentiste algo más que solo un recuerdo». Elena cerró los ojos un instante y cuando los abrió había una tormenta en ellos. «Sí», admitió. «Lo sentí». Jack sintió un nudo en la garganta. Por un instante, una ola de esperanza lo inundó, pero se desvaneció rápidamente al ver la angustia en su rostro. «Entonces, ¿por qué sigues alejándote de mí?» Elena apretó los labios y bajó la cabeza. «Porque no sé si puedo hacerle esto a Daniel», susurró. Jack sintió un golpe en el pecho al escuchar su nombre, pero lo soportó. Sabía que esa era la barrera que los separaba. «No quiero lastimarlo», continuó ella con la voz temblorosa. «Es un buen hombre, Jack. Ha estado a mi lado en los momentos en los que más lo necesité. No se merece esto». Jack pasó una mano por su nuca, frustrado. «¿Y qué hay de lo que tú sientes?», preguntó. «¿Qué hay de lo que realmente quieres?». Elena respiró hondo, como si la pregunta fuera demasiado grande para responderla. «No lo sé», susurró nuevamente. «Lo único que sé es que cuando te vi, todo dentro de mí cambió». Jack se acercó un poco más, con cautela. «Elena». Ella levantó la mirada y sus ojos se encontraron de nuevo. En ellos había miedo, confusión, pero también una chispa de algo que Jack reconoció al instante: deseo. Elena apartó la vista de inmediato, dando un paso hacia atrás. «Esto es demasiado, Jack. Demasiado para procesar en una sola noche». Jack asintió lentamente, entendiendo. «Entonces dime qué quieres que haga», dijo con voz serena. «Si quieres que me vaya, me iré. Pero si en lo más profundo de tu corazón sientes que aún hay algo entre nosotros, entonces dame una oportunidad de demostrarte que esto no es solo el pasado». Elena lo miró con los ojos brillantes, y en ese momento Jack supo que su decisión estaba más cerca de lo que ella misma creía. Elena no respondió de inmediato. Jack vio cómo sus labios se entreabrían apenas, como si las palabras estuvieran ahí, listas para salir, pero algo dentro de ella las detenía. El viento seguía soplando con fuerza, levantando mechones de su cabello y enredándolos en su rostro. Ella respiró hondo y apartó la vista, cruzando los brazos sobre su pecho, como si intentara protegerse de algo mucho más fuerte que el frío de la noche. «No puedo pedirte que te quedes», susurró, sin mirarlo. Jack frunció el ceño. «No te estoy pidiendo que lo hagas», respondió con calma. «Solo quiero saber la verdad. Quiero que seas honesta contigo misma». Elena cerró los ojos, sus pestañas temblando ligeramente,
Jack podía notar la tensión en su cuerpo, la lucha interna que estaba librando en ese momento. Finalmente, ella suspiró y lo miró directamente. No es justo, dijo con voz temblorosa. No es justo que después de tanto tiempo vuelvas y revuelvas todo lo que había logrado poner en orden. Jack sintió una punzada en el pecho. ¿En orden?, repitió. ¿Eso es lo que crees que tienes ahora? Elena se quedó en silencio. Su expresión cambió y Jack vio en su mirada algo que la traicionaba, la duda. Tal vez no todo está en orden, admitió después de un largo momento, pero al menos me convencí de que estaba bien. Jack respiró hondo, intentando contener la mezcla de emociones que lo consumían. Elena, no puedes vivir tu vida convenciéndote de algo que no sientes, dijo con suavidad. No puedes forzarte a estar bien solo porque es lo más fácil. Ella lo miró con los ojos llenos de angustia. ¿Y qué se supone que haga, Jack? ¿Que rompa todo lo que construí por algo que ni siquiera sé si tiene futuro? Jack dio un paso más cerca. No te estoy pidiendo que destruyas nada, dijo, con voz baja pero firme. Solo te estoy pidiendo que seas sincera contigo misma. Elena tragó saliva y apartó la mirada nuevamente. Tengo miedo, admitió en un susurro. Miedo de equivocarme, miedo de arriesgarme por algo que podría terminar haciéndome más daño. Jack sintió su corazón apretarse. Yo también tengo miedo, dijo con sinceridad, pero lo que me aterra aún más es perderte otra vez sin luchar por lo que todavía sentimos. Elena cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. No sé cómo hacer esto, murmuró. No sé cómo dar un paso sin sentir que estoy cayendo en un abismo. Jack suavizó su expresión. No tienes que hacerlo sola, le aseguró. No esta vez. Elena lo miró con los ojos brillantes y Jack supo que, aunque no tenía todas las respuestas, algo dentro de ella había comenzado a ceder. La lucha interna aún no terminaba, pero la barrera entre ellos ya no era tan fuerte como antes. Elena mantuvo la mirada en Jack por unos segundos más, pero luego desvió los ojos hacia el océano, como si el horizonte pudiera darle la respuesta que tanto buscaba. Jack esperó. Sabía que cualquier palabra en ese momento podría ser demasiado, que el peso de todo lo que estaban sintiendo no se resolvería con simples promesas. Ella suspiró y pasó una mano por su rostro, como si tratara de disipar el cansancio emocional que se reflejaba en sus ojos. No quiero hacer daño a nadie, susurró finalmente. Jack asintió lentamente. Lo sé. Elena frunció los labios, como si la respuesta que él le había dado no hiciera que la situación fuera más sencilla. No entiendes, dijo con un tono de frustración apenas contenido. Si esto solo se tratara de nosotros dos, si solo dependiera de lo que sentimos, tal vez todo sería diferente. Jack dio un paso más cerca, con cautela. ¿Pero no es eso lo más importante?, preguntó con suavidad. Lo que realmente sientes. Elena dejó escapar una risa sin alegría y negó con la cabeza. A veces el amor no es suficiente, Jack. Las palabras lo golpearon con fuerza. ¿Eso es lo que realmente crees? Elena levantó la mirada y sus ojos oscuros brillaron con emoción contenida. Creo que el amor puede ser complicado, que no siempre llega en el momento correcto, que a veces duele más de lo que cura. Jack sintió que su pecho se apretaba con cada palabra. Pero también creo, continuó ella, con un tono más bajo, que hay amores que nunca desaparecen del todo. El silencio que se formó entre ellos era casi tangible. Jack sintió la tensión en el aire, la electricidad que había estado creciendo entre ellos desde el momento en que sus caminos se cruzaron de nuevo. Elena bajó la cabeza y cerró los ojos, respirando hondo. Tengo que irme, susurró. Jack sintió que su cuerpo se tensaba, pero no trató de detenerla. Está bien, dijo, aunque en realidad no lo estaba. Elena lo miró una última vez antes de apartarse, girándose lentamente para comenzar a caminar. Jack sintió que cada paso que daba la alejaba más de él, y por primera vez no estaba seguro de si volvería a verla. Pero cuando Elena llegó al final del muelle, se detuvo. Jack contuvo la respiración. Ella no se giró de inmediato. Parecía estar librando una batalla consigo misma, decidiendo si debía continuar o si todavía había algo más por decir. Finalmente, con una voz tan baja que el viento casi se la llevó, murmuró: «No te vayas todavía». Jack sintió que su corazón se aceleraba. Elena no le pidió que la siguiera. No le prometió nada. Solo dejó en el aire una súplica silenciosa, una puerta entreabierta. Y para Jack eso era suficiente. Jack no se movió. Permaneció de pie en el muelle, observando cómo Elena se alejaba con pasos lentos pero cargados de un peso invisible. Su última frase resonaba en su mente, repitiéndose una y otra vez.
No te vayas todavía. Ella no se había girado para mirarlo al decirlo, como si no pudiera enfrentarse a lo que esas palabras realmente significaban, pero había sido clara. Jack sintió un leve temblor en sus manos y las cerró en puños. No sabía cuánto tiempo se quedaría, ni qué pasaría después de esa noche, pero lo que sí sabía era que no podía ignorar lo que acababa de ocurrir. Respiró hondo y levantó la vista hacia el cielo estrellado. El viento marino era fresco y el sonido de las olas golpeando el muelle le devolvía una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. Con paso firme, se alejó del muelle y comenzó a caminar por las calles del pueblo. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía, aunque no estaba seguro de lo que encontraría. Elena había dejado en claro que su vida no era sencilla, que su situación no le permitía actuar impulsivamente. Pero en el fondo, Jack sentía que ella tampoco podía ignorar lo que había entre ellos. Cuando llegó frente a la pequeña casa de fachada blanca donde sabía que ella vivía, se detuvo en la acera. Las luces estaban encendidas, proyectando sombras suaves a través de las cortinas. Jack observó la casa en silencio, su mente llena de recuerdos. Recordó los días en que soñaban con un futuro juntos, cuando hablaban de cómo sería su hogar, sus vidas, su historia. Y ahora ella estaba allí, viviendo una vida que él nunca había imaginado sin él. Sabía que no podía irrumpir en su mundo sin más. No tenía derecho a exigir respuestas ni a pedirle algo que ella no estuviera lista para dar. Pero tampoco podía alejarse sin más. Justo cuando estaba por darse la vuelta para marcharse, la puerta se abrió. Jack se quedó inmóvil. Elena salió al pequeño porche con una chaqueta sobre los hombros. Sus ojos se encontraron con los de Jack de inmediato, como si lo hubiera sentido allí desde el principio. No parecía sorprendida. Jack tragó saliva y se acercó lentamente, deteniéndose al pie de los escalones. No podía irme sin más, murmuró. Elena sostuvo la barandilla del porche con ambas manos y asintió levemente. Lo sé. El silencio entre ellos no era incómodo, pero estaba cargado de significado. Jack observó su expresión, buscando una señal de que estaba haciendo lo correcto. No sé qué esperas de mí, susurró Elena. No sé qué va a pasar ahora. Jack respiró profundamente y la miró con suavidad. Tampoco lo sé, admitió, pero no quiero que tomes esta decisión sola. Elena bajó la mirada, sus labios temblando levemente. Jack dio un paso más cerca. No tienes que decirme nada ahora. Solo dime si puedo verte mañana. Elena levantó la vista. Sus ojos reflejaban un conflicto interno que no podía ocultar, pero después de un largo segundo asintió. Sí, susurró. Mañana. Jack sintió un alivio en su pecho. No era una respuesta definitiva, pero era un comienzo. Jack se quedó allí unos segundos más, como si necesitara asegurarse de que lo que acababa de ocurrir no era un simple espejismo. Elena seguía en el porche, con la luz cálida de la casa iluminando su silueta y el viento nocturno revolviendo su cabello. Mañana. Era solo una palabra, pero tenía un peso enorme. No era una despedida, no era un rechazo. Era una promesa silenciosa de que aún quedaba algo por decir, algo por resolver. Jack asintió lentamente. Mañana, repitió, su voz apenas un susurro. Elena lo observó un segundo más antes de apartar la mirada. No dijo nada más, solo giró sobre sus talones y entró en la casa, cerrando la puerta con suavidad. Jack se quedó allí, observando la puerta cerrada. Sabía que ella necesitaba tiempo, que cualquier presión, cualquier intento de forzar una respuesta inmediata solo la alejaría más. Respiró hondo y metió las manos en los bolsillos de su abrigo antes de girarse y comenzar a caminar de regreso al hotel donde se estaba quedando. Las calles estaban silenciosas a esa hora, solo se escuchaba el murmullo del mar y el lejano eco de una radio encendida en alguna casa cercana. Sus pensamientos estaban enredados. Había llegado a ese pueblo sin saber qué encontraría, sin tener expectativas claras, pero ahora todo estaba patas arriba. Elena no lo había rechazado, tampoco lo había aceptado por completo. Estaba atrapada en la incertidumbre, y Jack no podía culparla por ello. Al llegar al hotel, se quitó el abrigo y se dejó caer sobre la cama sin siquiera encender la luz. Cerró los ojos, pero la imagen de Elena seguía allí, grabada en su mente. No era solo el recuerdo de la mujer que había amado hace 10 años. No era solo la nostalgia de lo que fueron. Había algo en su mirada esa noche que le decía que, a pesar del tiempo, a pesar de todo lo que los separaba ahora, aún quedaba algo. Y eso era suficiente para no rendirse. Cuando despertó al día siguiente, el sol ya estaba alto en el cielo.
Se sentó en la cama y pasó una mano por su rostro, despejando las últimas sombras del sueño. Había dormido poco, pero la idea de ver a Elena otra vez le daba una energía que hacía tiempo no sentía. Se duchó y se vistió con calma, repasando en su mente todas las cosas que quería decirle. Pero en el fondo sabía que no podía planearlo demasiado. Todo dependía de lo que ella estuviera dispuesta a admitir, de lo que estuviera lista para enfrentar. Salió del hotel y caminó hacia el café donde la había visto la primera vez. No sabía si ella elegiría ese lugar, pero le parecía el punto de encuentro más natural. Al llegar, pidió un café y se sentó en una de las mesas exteriores. Esperó. El tiempo pasó, los minutos se alargaron y con cada segundo que transcurría, la incertidumbre crecía en su interior. Pero justo cuando comenzó a pensar que ella no vendría, la puerta del café se abrió. Jack levantó la vista. Y ahí estaba Elena. Jack sintió que el aire se volvía más pesado en cuanto la vio cruzar la puerta del café. Su corazón, que había estado golpeando su pecho con impaciencia, pareció detenerse por un segundo. Elena se quedó en el umbral, su mirada recorriendo el lugar hasta que se encontró con la de él. Por un instante pareció vacilar, como si estuviera considerando la posibilidad de darse la vuelta y marcharse. Pero no lo hizo. Jack no se movió. No quería hacer nada que la hiciera cambiar de opinión. Simplemente la observó, dándole espacio para decidir. Finalmente, después de unos segundos que se sintieron eternos, Elena inhaló profundo y caminó hacia él. Cuando llegó a la mesa, Jack se puso de pie. «Hola», dijo en voz baja. Elena esbozó una pequeña sonrisa nerviosa. «Hola». Jack hizo un gesto hacia la silla frente a él. «¿Quieres sentarte?» Elena dudó por un momento, pero luego asintió y tomó asiento. El silencio entre ellos no era incómodo, pero estaba cargado de significado. Jack vio cómo Elena jugueteaba con sus manos sobre la mesa, un gesto que él recordaba bien de cuando estaba nerviosa. «Gracias por venir», dijo finalmente. Elena levantó la vista y lo miró con una mezcla de inseguridad y determinación. «No estaba segura de si debía hacerlo», confesó. «Pasé toda la mañana preguntándome si esto era una buena idea». Jack sostuvo su mirada. «¿Y qué te hizo venir?» Elena dejó escapar un suspiro y se recargó ligeramente en la silla. «No lo sé», admitió. «Tal vez necesitaba respuestas. Tal vez solo necesitaba verte una vez más para entender qué es lo que realmente siento». Jack asintió lentamente. «No quiero presionarte, Elena. Solo quiero que hablemos, que seamos honestos el uno con el otro». Elena se mordió el labio inferior, pensativa. «Eso es lo que más miedo me da», susurró. Jack frunció el ceño. «¿Por qué?» Elena levantó la vista y lo miró fijamente. «Porque si soy honesta conmigo misma, entonces tendré que admitir que todo lo que sentí anoche no fue un error». Jack sintió un nudo en la garganta. «¿Y eso sería tan malo?» Elena apartó la mirada. «Sería complicado». Jack se inclinó un poco hacia adelante sin dejar de observarla. «La vida ya es complicada. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir qué hacer con lo que sentimos ahora». Elena tomó la taza de café que el mesero acababa de dejar frente a ella y la sostuvo entre sus manos, como si el calor del líquido pudiera ayudarla a encontrar claridad. «No quiero hacer daño a nadie», susurró. «No quiero hacerme daño a mí misma». Jack apoyó los codos en la mesa y la miró con seriedad. «Entonces, dime qué necesitas para entender lo que quieres». Elena dejó la taza sobre la mesa y lo miró con ojos llenos de emociones encontradas. «Tiempo», dijo con voz temblorosa. «Necesito tiempo». Jack sintió una punzada en el pecho, pero asintió. «Tómalo», respondió, «pero prométeme algo». Elena parpadeó, expectante. «Prométeme que cuando tomes una decisión será basada en lo que realmente sientes, no en lo que crees que es lo correcto». Elena tragó saliva y después de unos segundos asintió. «Lo prometo». Jack sonrió con tristeza. Sabía que esperar sería difícil, pero al menos ahora tenía algo que no había tenido en 10 años, una posibilidad real. Elena bajó la mirada hacia su taza de café, sosteniéndola con ambas manos como si buscara encontrar en su calor una respuesta a todo lo que sentía en ese momento. Jack la observaba con paciencia, aunque en su interior una tormenta de emociones lo sacudía. Sabía que no podía presionarla, que cada palabra debía ser dicha en su propio tiempo. El silencio entre ellos se extendió por unos segundos más, hasta que Elena suspiró y levantó la vista. «No pensé que volver a verte removería tantas cosas», confesó en voz baja. «Creí que ya tenía todo bajo control, que había aprendido a vivir con lo que quedó en el pasado». Jack apoyó los codos sobre la mesa y la miró con suavidad. «¿Y ahora qué sientes?»
Elena soltó una risa sin humor y sacudió la cabeza. Que el pasado nunca se fue realmente. Solo estaba esperando el momento para volver a alcanzarme. Jack la entendía perfectamente. No creo que podamos ignorar lo que sentimos, Elena, dijo con calma, pero entiendo que es difícil. Elena lo miró con ojos cargados de emociones. No tienes idea de cuánto. Jack esbozó una leve sonrisa. Creo que sí, susurró. Han sido 10 años sin ti. Elena tragó saliva y desvió la mirada hacia la ventana del café. Afuera la gente pasaba de un lado a otro, ajena al torbellino que se desataba dentro de ella. Daniel es un buen hombre, murmuró de pronto, como si necesitara decirlo en voz alta para recordárselo a sí misma. Me ha dado estabilidad, tranquilidad. Jack apretó los labios pero no dijo nada. Elena giró la cabeza para mirarlo. No quiero herirlo, Jack asintió. No te estoy pidiendo que lo hagas, solo quiero que seas sincera contigo misma. Elena volvió a bajar la mirada. No sé cómo hacer eso sin lastimar a alguien. Jack dejó escapar un suspiro y se enderezó en su asiento. Elena, hacer lo correcto no siempre significa no hacer daño. A veces, evitar la verdad solo termina lastimando más. Elena permaneció en silencio, como si estuviera asimilando sus palabras. Jack tomó su taza de café y bebió un sorbo antes de volver a hablar. ¿Puedo preguntarte algo? Elena lo miró con cautela y asintió. Jack dejó la taza sobre la mesa y la observó fijamente. Si Daniel no estuviera en tu vida, si no hubiera nadie más, ¿aún tendrías dudas sobre nosotros? Elena abrió la boca, pero luego la cerró, como si no supiera cómo responder. Su expresión cambió, reflejando una lucha interna que Jack podía ver con claridad. Finalmente, con un susurro apenas audible, respondió. No. Jack sintió un golpe en el pecho. Entonces el problema no es lo que sientes por mí, dijo con suavidad. Es lo que temes perder. Elena se quedó sin palabras. Jack apoyó las manos sobre la mesa y la miró con ternura. No quiero que tomes una decisión ahora. No quiero que actúes por impulso. Solo quiero que pienses en esto, sin miedo, sin presiones. Elena respiró hondo y asintió lentamente. Lo haré. Jack la observó por un instante más y luego sonrió, aunque su corazón latía con fuerza. Sabía que la batalla aún no estaba ganada, pero, al menos, Elena ya no estaba huyendo. Elena apartó la mirada y dejó escapar un suspiro tembloroso. Jack observó cómo sus manos seguían aferradas a la taza de café, como si necesitara sujetarse de algo tangible para no perder el control de sus emociones. El silencio entre ellos ya no era incómodo, pero estaba cargado de un peso que ninguno de los dos podía ignorar. Jack sabía que cada palabra dicha en esa conversación marcaba un antes y un después. No podían fingir que todo seguiría igual después de esto. Me siento atrapada, susurró Elena sin levantar la vista. Jack apoyó los codos en la mesa y la miró con atención. ¿Por qué? Elena cerró los ojos un instante antes de responder. Porque por un lado tengo la vida que construí, la estabilidad que creí que necesitaba. Pero por otro lado, estás tú. Jack sintió una punzada en el pecho. No quiero que me veas como una amenaza, Elena, dijo con suavidad. No estoy aquí para arruinar tu vida. Ella levantó la vista y lo miró con una mezcla de frustración y tristeza. Pero lo haces, sin quererlo, sin buscarlo. Desde que volviste, todo lo que creía seguro se ha vuelto incierto. Jack asintió lentamente. ¿Y eso es algo malo? Elena no respondió de inmediato. Se mordió el labio inferior y desvió la mirada hacia la ventana del café. Jack siguió su mirada y vio a la gente caminando por las calles, ajenos a la batalla interna que ella estaba librando en ese momento. No lo sé, admitió después de unos segundos. Creo que nunca me permití pensar en esto hasta ahora. Jack tragó saliva. ¿Pensar en qué? Elena volvió a mirarlo y por primera vez en toda la conversación, su voz salió más firme. En lo que realmente quiero, en lo que siento. Jack sintió que su respiración se volvía más pesada. ¿Y ahora que lo piensas? ¿Qué es lo que sientes? Elena entrecerró los ojos y apoyó las manos sobre la mesa. Siento que nunca dejé de amarte. Jack sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aunque ya lo intuía, escucharlo en voz alta lo cambió todo. Elena tragó saliva, como si las palabras hubieran sido más difíciles de pronunciar de lo que esperaba. Pero también siento miedo. Jack asintió, comprendiendo. ¿Miedo de qué? Ella dejó escapar una leve risa sin alegría. De que, si elijo este camino, termine perdiéndolo todo. Jack la observó con ternura. Elena, a veces es necesario perder algo para encontrar lo que realmente importa. Elena bajó la mirada y jugó con la servilleta sobre la mesa. ¿Y si me equivoco? Jack extendió una mano y con cuidado cubrió la suya con la suya.
Entonces estaré aquí para recordarte por qué decidiste intentarlo. Elena alzó la vista y sus ojos reflejaban un conflicto profundo. Jack no dijo nada más. Sabía que ella necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaban sintiendo. Finalmente, Elena retiró su mano con suavidad y se puso de pie. «Tengo que irme», murmuró. Jack asintió, sin intentar detenerla. Elena tomó su bolso y caminó hacia la puerta, pero justo antes de salir se giró y lo miró una última vez. «No sé qué pasará, Jack, pero prometo que lo pensaré». Jack le sostuvo la mirada y asintió. «Eso es todo lo que te pido». Elena le dedicó una última mirada antes de salir del café. Jack se quedó ahí, solo, con su taza de café medio vacía y una esperanza que no estaba dispuesto a perder. Jack se quedó inmóvil en su asiento, con la mirada fija en la puerta por la que Elena acababa de salir. Su taza de café seguía humeando frente a él, pero ya no le prestaba atención. Su mente estaba atrapada en cada palabra que ella le había dicho, en cada duda que aún pesaba sobre su pecho. Se pasó una mano por el rostro y exhaló profundamente. Había avanzado, sí, pero el camino aún era incierto. No quería presionarla, pero al mismo tiempo, cada día que pasaba sentía que la posibilidad de perderla de nuevo lo atormentaba. Después de unos minutos, pagó la cuenta y salió del café. Afuera, la brisa de la tarde era fresca y el pueblo seguía su curso como si nada hubiera cambiado. Pero para Jack, todo era distinto ahora. Caminó por las calles sin rumbo fijo, dejando que sus pensamientos lo guiaran. Sin darse cuenta, terminó en el muelle, el mismo lugar donde había visto a Elena por primera vez tras su regreso. Se apoyó en la baranda de madera y dejó que su mirada se perdiera en el horizonte. El océano tenía un ritmo incesante, constante, como su amor por Elena. No importaba cuánto tiempo pasara, cuántas tormentas enfrentara, seguía ahí, intacto. Jack suspiró y sacó su teléfono del bolsillo. Dudó un momento antes de abrir sus mensajes. No tenía idea de qué iba a decir, ni siquiera sabía si debía escribirle, pero sus dedos se movieron antes de que su mente pudiera detenerlos. Jack, no importa cuánto lo pienses, Elena, lo que sientes no va a desaparecer solo porque intentes ignorarlo. Miró el mensaje durante unos segundos. No estaba seguro de si debía enviarlo, pero en su interior sentía que ella necesitaba escucharlo. Finalmente, presionó enviar y guardó el teléfono. No esperaba una respuesta inmediata. De hecho, no esperaba ninguna respuesta, pero al menos había dejado en claro que no iba a rendirse sin luchar. Se quedó un rato más en el muelle, dejando que el sonido del mar lo calmara. Sabía que la decisión no estaba en sus manos, que todo dependía de lo que Elena sintiera lo suficientemente fuerte como para enfrentar. Después de un rato, decidió volver al hotel. Caminó sin prisa, con la cabeza llena de pensamientos hasta que su teléfono vibró en su bolsillo. Jack se detuvo en seco. Sacó el móvil y vio el nombre de Elena en la pantalla. Su corazón se aceleró mientras abría el mensaje. No quiero ignorarlo, Jack, pero tampoco sé cómo manejarlo. Jack sintió un nudo en la garganta. Su respuesta no era una puerta cerrada, era una confesión de que ella también estaba sintiendo lo mismo, de que la batalla dentro de ella seguía en marcha. Con un suspiro, comenzó a escribir. No tienes que manejarlo sola. Esperó unos segundos, pero Elena no respondió. Aún así, Jack sintió que un paso más había sido dado. No sabía cuánto tiempo le tomaría a Elena decidirse, pero lo que sí sabía era que él estaba dispuesto a esperar, porque después de todo, algunos amores valían cada segundo de incertidumbre. Jack se quedó mirando el teléfono incluso después de haber enviado su mensaje. La pantalla seguía iluminada con la última respuesta de Elena, pero no llegó ninguna más. Sabía que ella estaba del otro lado, sintiendo la misma tormenta de emociones que él, pero aún no estaba lista para dar un paso más. Suspiró y guardó el teléfono en el bolsillo de su chaqueta antes de seguir caminando hacia el hotel. A pesar de la incertidumbre, algo dentro de él se sintió más ligero. Tal vez porque ahora sabía que Elena tampoco podía ignorar lo que estaba ocurriendo entre ellos. Al llegar a su habitación, se dejó caer en la cama, apoyando un brazo sobre sus ojos. El cansancio de los últimos días comenzaba a pesarle, pero su mente no se detenía. Se preguntó qué estaría haciendo Elena en ese momento. ¿Habría leído su mensaje más de una vez antes de decidir no responder? ¿Estaría luchando consigo misma? ¿Con la culpa? ¿Con el miedo? No tenía forma de saberlo, pero quería creer que ella también estaba recordando, que estaba reviviendo cada instante que habían compartido antes de que todo se rompiera.
Cerró los ojos y los recuerdos lo golpearon con fuerza. Elena riendo bajo la lluvia, sujetando su mano mientras corrían juntos por las calles del pueblo. Sus largas conversaciones en el muelle soñando con un futuro en el que nunca se separarían. El primer beso que compartieron bajo la luz de una farola con el sonido del mar como única compañía. Jack exhaló y se obligó a abrir los ojos. No podía vivir solo de recuerdos. Ahora estaban en el presente y esta vez no iba a dejar que el miedo lo detuviera. Justo cuando estaba por cerrar los ojos de nuevo, su teléfono vibró. Se incorporó rápidamente y lo sacó del bolsillo con el corazón acelerado. Ya, Jack. ¿Podemos vernos mañana? Jack sintió una mezcla de sorpresa y alivio. No esperaba que ella ya diera el siguiente paso tan pronto, pero el simple hecho de que lo estuviera buscando significaba que no podía seguir ignorando lo que sentía. Sin pensarlo demasiado, respondió. Por supuesto, dime dónde y a qué hora. Pasaron unos segundos antes de que Elena escribiera nuevamente. En el muelle, a las 8. Jack sonrió levemente. El muelle, su lugar. Ahí estaré. No hubo más mensajes después de eso, pero Jack no los necesitaba. Se recostó de nuevo, esta vez sintiendo que algo estaba cambiando. Tal vez Elena aún no tenía todas respuestas, pero lo estaba intentando. Y eso era suficiente para que Jack volviera a tener esperanza. Al día siguiente, el sol comenzó a caer lentamente en el horizonte cuando Jack llegó al muelle. Se apoyó en la baranda de madera y miró el océano, tratando de calmar su corazón impaciente. Elena no tardó en aparecer. Vestía un abrigo claro y llevaba el cabello suelto, el viento jugando con los mechones oscuros alrededor de su rostro. Sus pasos eran cautelosos, como si cada uno la acercara a algo que aún no sabía cómo enfrentar. Jack se giró hacia ella y sonrió suavemente. Hola. Elena le devolvió la sonrisa, aunque había un matiz de nerviosismo en sus ojos. Hola, Jack. Y en ese momento supo que algo importante estaba a punto de suceder. Elena se detuvo a unos pasos de Jack, su respiración aún acompasada por la caminata hasta el muelle. El viento agitaba su cabello y hacía que el dobladillo de su abrigo ondeara levemente. A pesar de la frescura de la tarde, Jack podía notar la tensión en su postura, como si cada paso que la había llevado hasta allí hubiera sido una lucha interna. Jack la observó en silencio por un momento, dándole el espacio que necesitaba. Había esperado ese encuentro desde que leyó su mensaje la noche anterior, pero sabía que era ella quien tenía que marcar el ritmo de lo que estaba por venir. Gracias por venir, dijo finalmente, con suavidad. Elena le sostuvo la mirada por un instante antes de apartarla, como si tuviera miedo de lo que pudiera ver en sus ojos. No estoy segura de por qué lo hice, murmuró, pero sentí que tenía que estar aquí. Jack asintió lentamente, comprendiendo la batalla que estaba librando dentro de sí misma. A veces el corazón sabe lo que necesitamos antes que nuestra propia mente. Elena dejó escapar una risa baja, sin alegría. O tal vez el corazón es el que nos mete en problemas. Jack sonrió de lado. O nos muestra lo que realmente importa. Elena suspiró y desvió la mirada hacia el océano. No dejo de preguntarme qué habría pasado si hubieras regresado antes, Jack, dijo en voz baja. Si las cosas habrían sido diferentes, si ahora no estaríamos aquí, en esta situación. Jack se apoyó en la baranda del muelle y la miró con atención. Yo también me lo he preguntado muchas veces, admitió, pero creo que lo importante no es lo que pudo haber sido, sino lo que todavía puede ser. Elena frunció los labios y permaneció en silencio por un momento, como si procesara sus palabras. ¿Y qué es lo que crees que puede ser?, preguntó finalmente, con voz temblorosa. Jack inspiró profundamente y dio un paso más cerca, sin invadir su espacio, pero lo suficiente como para que ella sintiera la sinceridad en sus palabras. Creo que el amor que compartimos nunca desapareció, dijo con firmeza, y creo que por mucho que intentemos negarlo, sigue aquí, entre nosotros. Elena levantó la vista y lo miró directamente. Sus ojos reflejaban tantas emociones al mismo tiempo que Jack sintió un nudo en el estómago. Tengo miedo de hacer daño, susurró. Jack asintió. Lo sé, pero también tienes miedo de ignorar lo que sientes y pasar el resto de tu vida preguntándote qué habría pasado si hubieras sido valiente. Elena tembló ligeramente y abrazó su propio cuerpo, como si intentara protegerse del peso de la verdad. Jack esperó. No quería forzarla, solo quería que viera lo que él ya sabía. Finalmente, Elena respiró hondo y, por primera vez, dejó caer las barreras que había estado sosteniendo con tanta fuerza. No quiero vivir con esa duda, Jack.
confesó, con la voz apenas un susurro. Jack sintió que su corazón latía con fuerza. Entonces no lo hagas, respondió con suavidad. Confía en lo que sientes. Elena parpadeó varias veces como si intentara retener las lágrimas que amenazaban con escapar. ¿Y si no sé cómo hacerlo? Jack levantó una mano con delicadeza y la posó sobre la suya. No tienes que saberlo todo ahora, dijo. Solo tienes que dar el primer paso. Elena lo miró y en ese instante Jack supo que algo dentro de ella había cambiado. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez parecía estar lista para buscarlas. Elena sostuvo la mirada de Jack por un largo instante. Sus ojos reflejaban la tormenta interna que aún libraba, pero por primera vez había algo diferente en ellos. Determinación, como si, después de tanto tiempo, estuviera lista para dejar de huir de lo que realmente sentía. Jack no apartó la mano de la suya, pero tampoco ejerció presión. Le daba el espacio para decidir, para comprender que esto no era solo una conversación, sino un punto de quiebre en sus vidas. Elena inhaló profundamente y desvió la vista hacia el océano. El viento le revolvía el cabello y sus labios temblaban levemente, aunque Jack no sabía si era por el frío o por el peso de sus pensamientos. Si doy este primer paso, murmuró, si elijo enfrentar lo que siento, todo cambiará. Jack asintió lentamente. Sí, respondió con honestidad, pero tal vez eso no sea algo malo. Elena soltó una risa breve, sin humor. Fácil para ti decirlo. Tú no tienes que destruir nada en el proceso. Jack apretó los labios. No quiero que destruyas nada, Elena, dijo en voz baja. No se trata de romper tu vida, sino de entender si realmente estás viviendo la que quieres. Elena cerró los ojos por un instante y cuando los abrió, su mirada se posó nuevamente en él. ¿Y si me arrepiento? Jack suavizó su expresión y deslizó su pulgar sobre su mano con ternura. No creo que lo hagas, susurró, pero si alguna vez lo sientes así, yo aceptaré tu decisión. Elena lo estudió por un momento más, buscando algo en su rostro, quizás una duda, una mentira, una promesa vacía. Pero no encontró nada de eso. Soltó un suspiro tembloroso y retiró su mano con suavidad. No puedo decidirlo todo aquí, ahora, confesó. Jack asintió, aunque su corazón latía con fuerza. No tienes que hacerlo, aseguró. Pero has dado el primer paso. Elena lo miró con un dejo de tristeza en los ojos. No quiero que esperes por algo que no sé cómo terminará. Jack sonrió levemente. Elena, llevo 10 años sin ti. Puedo esperar un poco más. Elena dejó escapar una pequeña risa entre dientes y negó con la cabeza. Siempre supiste qué decirme, ¿verdad? Jack la miró con ternura. Solo digo la verdad. Elena bajó la vista y abrazó su propio cuerpo. Tengo miedo, admitió nuevamente. Jack extendió una mano y sin pensarlo demasiado apartó un mechón de cabello de su rostro. Yo también, susurró. Pero si esto aún nos duele, significa que todavía importa. Elena levantó la vista con los ojos brillantes como si esa simple frase hubiera sido la que más la tocó. El viento sopló con más fuerza, pero ninguno de los dos se movió. ¿Puedo verte mañana?, preguntó Jack con cautela. Elena titubeó, pero luego asintió lentamente. Sí. Jack sintió su pecho llenarse de una mezcla de alivio y emoción contenida. No todo estaba resuelto, pero lo que importaba era que Elena ya no estaba huyendo, y eso para él era suficiente. Elena permaneció en silencio un momento más, observando el horizonte como si las respuestas estuvieran escondidas en el vaivén del mar. Jack no dijo nada. Sabía que cada palabra debía venir de ella, que cualquier presión la haría retroceder, y eso era lo último que quería. Finalmente, Elena suspiró y se abrazó a sí misma. No sé qué estoy haciendo, Jack, admitió en voz baja. Jack esbozó una leve sonrisa. Está bien, nadie lo sabe al principio. Elena giró la cabeza hacia él, sus ojos buscando algo en su rostro, quizás una certeza que ella misma no tenía. Pero tú pareces estar tan seguro de todo esto. Jack sostuvo su mirada. Estoy seguro de lo que siento por ti, de lo que sentí siempre. Elena tragó saliva, sus manos temblando apenas mientras las apretaba contra los pliegues de su abrigo. A veces me pregunto si las cosas habrían sido más fáciles si nunca hubieras vuelto. Jack sintió un leve pinchazo en el pecho, pero no se sorprendió. Tal vez sí, respondió con calma, pero no por eso habrían sido mejores. Elena apretó los labios y desvió la mirada de nuevo. El viento jugaba con su cabello, enredándolo en su rostro, pero ella no hizo ningún intento por apartarlo. Jack dejó que el silencio se instalara entre ellos. Sabía que Elena estaba peleando consigo misma, que en su mente había 1000 pensamientos contradictorios. Después de un rato, ella respiró hondo y se volvió hacia él.
Mañana, dijo con voz más firme que antes. Podemos vernos mañana. Jack asintió, sintiendo una chispa de alivio en su pecho. Está bien. ¿Dónde quieres que nos encontremos? Elena pensó por un instante antes de responder. En la librería, la de siempre. Jack sonrió, recordando todas las veces que la había esperado en ese lugar cuando eran jóvenes, viendo cómo ella se perdía entre los estantes y hojeaba los libros con una concentración absoluta. A las 5, añadió ella. Ahí estaré, aseguró Jack. Elena asintió lentamente y se pasó una mano por el cabello, como si quisiera despejar su mente tanto como su rostro. Necesito irme, murmuró, pero su tono no era el de alguien que quería escapar, sino el de alguien que necesitaba espacio para pensar. Jack dio un paso atrás, respetando su distancia. Lo entiendo. Elena le dedicó una última mirada antes de girarse y caminar lentamente por el muelle. Jack se quedó allí, viéndola alejarse, sin hacer ningún intento por detenerla. Pero esta vez, su partida no se sintió como un final. Jack miró el mar una vez más antes de girarse y emprender su propio camino de regreso. Sabía que aún había muchas dudas en Elena, que la decisión que tenía que tomar no era sencilla, pero ella había elegido verlo otra vez. Y eso, aunque pequeño, era un paso hacia lo que Jack había estado esperando durante 10 años. El sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales de la pequeña librería, tiñendo de dorado los estantes llenos de libros. Jack llegó unos minutos antes de la hora acordada y recorrió el lugar con la mirada, dejándose envolver por el aroma familiar de papel viejo y tinta fresca. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que había estado allí. Recordaba con claridad cómo solía esperar a Elena en este mismo sitio, viendo cómo se perdía entre los pasillos, pasando los dedos por las portadas como si cada libro le hablara. Caminó entre los estantes sin rumbo fijo hasta que un título llamó su atención. Se detuvo y tomó el libro en sus manos. Los puentes de Madison. Sonrió levemente. Elena adoraba ese libro. Recordó cuando lo había comprado y lo había leído en apenas 2 días, hablándole con entusiasmo sobre cada escena, sobre cómo algunas historias de amor estaban destinadas a dejar una marca en el alma, aunque no siempre tuvieran un final fácil. Jack suspiró y volvió a colocar el libro en su sitio. Giró la cabeza hacia la entrada justo a tiempo para verla llegar. Elena se detuvo por un segundo en la puerta, como si estuviera tomando aire antes de dar el siguiente paso. Sus ojos lo buscaron entre los estantes y, cuando lo encontraron, su expresión cambió sutilmente. Jack no supo si era alivio o nerviosismo, pero lo que sí supo es que ella estaba ahí, y eso significaba más de lo que cualquier palabra podría decir. Él no se movió mientras la veía acercarse con pasos medidos. «Hola», murmuró ella cuando estuvo lo suficientemente cerca. Jack sonrió. «Hola». Elena miró a su alrededor, sus dedos jugando con el dobladillo de su abrigo. «Hace mucho que no venía aquí», dijo, con una nota de nostalgia en la voz. Jack asintió. «Yo tampoco». Se quedaron en silencio por un momento hasta que Jack señaló el estante a su lado. «¿Sigues buscando historias que te hagan llorar?» Elena parpadeó y al ver el título del libro que él había estado observando, no pudo evitar una sonrisa. «Siempre». Jack rió suavemente y negó con la cabeza. «No has cambiado tanto». Elena lo miró y su sonrisa se desvaneció levemente. «Tú tampoco». Jack sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. Elena tomó aire y se giró completamente hacia él. «Gracias por venir», dijo. «No estaba segura de si debía pedirte que nos viéramos otra vez, pero lo hice». Jack la observó con calma. «Y yo no estaba seguro de si dirías que sí, pero lo hiciste». Elena mordió su labio inferior y apartó la mirada por un momento antes de volver a encontrar la suya. «No sé qué quiero aún, Jack, pero sé que no quiero ignorarlo». Jack sintió que su pecho se llenaba de algo cálido. «Eso es suficiente por ahora», respondió con sinceridad. «No tenemos que tener todas las respuestas hoy». Elena asintió lentamente y dejó escapar un leve suspiro. «Entonces, hablemos», dijo finalmente. Jack sonrió y señaló un rincón de la librería con 2 cómodos sillones junto a una mesa de madera. «Hablemos». Y por primera vez en años, sintió que el futuro no era solo un recuerdo de lo que pudo haber sido, sino algo que aún estaba por escribirse. Jack y Elena se sentaron en los sillones de la esquina de la librería. A su alrededor, los libros creaban un refugio silencioso, como si ese pequeño rincón estuviera apartado del mundo exterior, un espacio solo para ellos. Elena cruzó las manos sobre su regazo y suspiró antes de hablar. «No sé por dónde empezar», admitió. Jack la miró con paciencia.
Empieza por donde quieras. Elena mordió su labio inferior, pensativa. Creo que lo que más me ha costado estos días es aceptar que no tengo todo bajo control, dijo finalmente. Siempre he sido de las que hacen planes, de las que buscan estabilidad. Y ahora siento que nada de lo que creía seguro realmente lo es. Jack asintió lentamente. A veces la estabilidad no significa felicidad, solo significa conformarse con lo que se siente seguro. Elena frunció el ceño. ¿Crees que eso es lo que hice? ¿Conformarme? Jack no quería herirlas, así que eligió sus palabras con cuidado. No lo sé, Elena. Solo tú puedes responder eso. Elena miró sus manos y exhaló con frustración. Daniel es un buen hombre, dijo en voz baja. No hay nada malo en él. Nunca me ha hecho daño, nunca me ha dado motivos para dudar de él. Jack inclinó levemente la cabeza. Pero Elena cerró los ojos un instante antes de abrirlos de nuevo. Pero no siento esto con él, susurró, levantando la vista para encontrarse con la de Jack. Jack sintió que su pecho se apretaba. ¿A qué te refieres? Elena tragó saliva y desvió la mirada por un momento. A esto, respondió, a lo que siento cuando estoy contigo, a lo que despertaste en mí en cuanto volviste. Jack permaneció en silencio, permitiéndole procesar sus propias palabras. Creí que con el tiempo mi amor por ti se apagaría, continuó ella, con la voz temblorosa, pero en lugar de eso, simplemente quedó en pausa, como si siempre hubiera estado esperando que volvieras para seguir latiendo. Jack sintió un nudo en la garganta. Elena, ella negó con la cabeza. No quiero lastimar a Daniel, dijo con desesperación. No quiero ser la persona que rompe algo que se supone que es bueno. Jack tomó aire antes de hablar. Elena, quedarse en algo solo porque es bueno no significa que sea lo correcto. Ella ya lo miró con los ojos llenos de encontradas. ¿Y qué es lo correcto, Jack? Jack esbozó una leve sonrisa. Lo correcto es lo que te haga feliz. Elena dejó escapar una risa amarga. Entonces, ¿se supone que debo elegir entre la estabilidad y la felicidad? Jack la miró con ternura. Tal vez no tengas que elegir entre ambas. Tal vez solo tengas que darte la oportunidad de descubrir qué es lo que realmente quieres. Elena se quedó en silencio, mordiéndose el interior de la mejilla como hacía cuando estaba nerviosa. No sé cómo hacerlo. Jack extendió su mano y con delicadeza cubrió la suya. Yo tampoco, susurró, pero podemos averiguarlo juntos. Elena lo miró y por primera vez Jack vio algo en sus ojos que antes no estaba ahí. No solo miedo, no solo culpa, esperanza. Elena miró la mano de Jack sobre la suya. No la apartó, pero tampoco la sostuvo con fuerza. Parecía debatirse entre el instinto de aferrarse a lo que le hacía sentir viva, y el miedo a las consecuencias de ese simple gesto. Jack no la presionó, solo esperó. El silencio entre ellos se volvió denso, cargado de emociones sin nombre, de pensamientos que no terminaban de ser pronunciados. Finalmente, Elena suspiró y deslizó su mano lentamente, retirándola con delicadeza. No era un rechazo, era cautela. Jack asintió, comprendiendo. No quiero hacer esto de la manera incorrecta, dijo ella en voz baja. Jack apoyó los codos sobre sus rodillas y la miró con atención. ¿Y cuál es la manera correcta, Elena? Ella sacudió la cabeza, frustrada. No lo sé, no tengo todas las respuestas. Jack sonrió levemente. Nadie las tiene. Elena lo miró con una mezcla de cariño y tristeza. Daniel no se merece esto. Jack dejó escapar un suspiro y asintió lentamente. Tienes razón, no se lo merece. Elena parecía sorprendida por su respuesta, como si hubiera esperado que él la contradijera, que intentara justificar lo que estaba ocurriendo entre ellos. Pero tú tampoco te mereces vivir en una mentira, añadió Jack con suavidad. Elena se tensó, desviando la mirada hacia los libros a su alrededor, como si buscara un escape. No es una mentira, murmuró. Jack se inclinó un poco más hacia ella. ¿Entonces qué es? Elena cerró los ojos un instante y respiró hondo antes de responder. Es una vida que creí que era suficiente. Jack sintió que su pecho se apretaba. ¿Y ahora? Elena abrió los ojos y lo miró directamente. Ahora no estoy tan segura. Jack tragó saliva. Sabía que estas palabras no significaban que ella había tomado una decisión, pero sí significaban que algo en su interior había cambiado. No quiero apresurarte, Elena, dijo con sinceridad, pero tampoco quiero que te mientas a ti misma por miedo. Elena sostuvo su mirada con los ojos brillantes. ¿Y si elijo mal? Susurró. Jack se inclinó hacia ella con ternura. ¿Y si eliges bien? Elena dejó escapar una risa temblorosa y sacudió la cabeza. Siempre tuviste una manera de hacerme ver las cosas desde otra perspectiva. Jack sonrió suavemente. Tal vez porque siempre quise que vieras lo que yo veo en ti.
Elena bajó la mirada y se abrazó a sí misma, como si intentara contener todas las emociones que se arremolinaban en su interior. Tengo que hablar con Daniel. Jack sintió un golpe en el pecho, pero asintió. Es lo correcto. Elena exhaló y levantó la vista. No sé qué le voy a decir. Jack le sostuvo la mirada con ternura. Solo dile la verdad. Elena parpadeó rápidamente, como si la idea de pronunciar esas palabras en voz alta la aterrara. Jack tomó su mano una última vez y la presionó con suavidad. Sea lo que decidas, quiero que sea tu decisión. No por él, no por mí. Solo por ti. Elena lo miró con un nudo en la garganta y asintió lentamente. Lo haré. Jack sonrió con tristeza y soltó su mano. Elena se puso de pie con un último vistazo a él. Te avisaré cuando lo haya hecho. Jack asintió, observándola alejarse entre los estantes. No sabía cuál sería su decisión, pero por primera vez tenía la certeza de que ella estaba dispuesta a enfrentar la verdad. Jack pasó el resto del día con la mente inquieta, caminando sin rumbo fijo por las calles del pueblo. No podía dejar de pensar en lo que Elena estaba a punto de hacer, hablar con Daniel. Sabía que esa conversación cambiaría todo. Independientemente de la decisión que tomara, no habría vuelta atrás. Algo se rompería, ya fuera el presente de Elena o la esperanza que él había mantenido viva durante tantos años. Se detuvo en el muelle al atardecer, observando el reflejo dorado del sol sobre el agua, el mismo lugar donde todo había comenzado. Se preguntó si Elena también estaría pensando en él en ese momento. El sonido de su teléfono vibrando en su bolsillo lo sacó de sus pensamientos. Lo sacó rápidamente, su corazón acelerándose al ver el nombre de Elena en la pantalla. Elena. Jack sintió que su pulso se detenía un segundo antes de reanudarse con más fuerza. Respiró hondo y escribió. ¿Estás bien? Los segundos que tardó en llegar la respuesta se sintieron eternos. No lo sé. Jack pasó una mano por su nuca y cerró los ojos un momento antes de responder. ¿Quieres que hablemos? Elena tardó un poco más en responder esta vez. Jack casi podía imaginarla con el teléfono en la mano, debatiéndose entre lo que sentía y lo que debía hacer. Finalmente, la pantalla se iluminó de nuevo. Sí, ¿puedes venir? Jack no lo pensó dos veces. Voy en camino. Guardó el teléfono y comenzó a caminar con pasos firmes. Sabía dónde vivía Elena. Su casa no estaba lejos, y cada paso que daba lo acercaba más a la respuesta que había estado esperando desde el día en que volvió a ese pueblo. Cuando llegó, vio las luces encendidas en el interior. Su pecho se apretó al imaginar la conversación que había ocurrido en esa casa, las palabras que habrían sido pronunciadas, el dolor que inevitablemente habría sentido Daniel. Se detuvo frente a la puerta y respiró hondo antes de tocar. Unos segundos después, la puerta se abrió. Elena estaba allí, con el rostro visiblemente cansado, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando. Jack sintió el impulso de abrazarla, de decirle que todo estaría bien, pero se contuvo. ¿Puedo pasar?, preguntó con suavidad. Elena asintió lentamente y se hizo a un lado para dejarlo entrar. Jack cruzó el umbral y se quedó de pie en la sala, sintiendo la tensión en el aire. Elena cerró la puerta y se abrazó a sí misma, evitando su mirada. ¿Cómo fue?, preguntó Jack, con cuidado. Elena dejó escapar un suspiro pesado y cerró los ojos por un instante. Difícil, susurró. Fue peor de lo que imaginé. Jack sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pasó? Elena se pasó una mano por el rostro, como si intentara ordenar sus pensamientos. Se lo dije, dijo con voz temblorosa. Le dije que había algo dentro de mí que nunca desapareció, que nunca dejé de amarte. Jack sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Y qué dijo él? Elena levantó la vista y lo miró con tristeza. Que ya lo sabía. Jack sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Sabía que todavía me amabas? Elena asintió lentamente. Me dijo que siempre lo sospechó, que aunque intenté seguir adelante, nunca fui completamente suya. Jack tragó saliva sin saber qué decir. Elena se abrazó a sí misma con más fuerza. Dijo que si realmente quiero ser feliz, no debería quedarme con él por miedo o por culpa. Jack sintió su corazón latir con fuerza. ¿Y qué quieres hacer tú, Elena? Ella lo miró con los ojos brillantes, su respiración entrecortada, y en ese momento Jack supo que su respuesta lo cambiaría todo. Elena permaneció en silencio. Sus ojos brillaban con una mezcla de emociones que Jack no podía descifrar por completo. Dolor, incertidumbre y algo más profundo, algo que ella misma parecía estar intentando comprender. Jack esperó.
No quiso apresurarla, no quiso llenarla de palabras cuando lo único que importaba en ese momento era lo que ella realmente sentía. Finalmente, Elena exhaló lentamente, como si tratara de liberar un peso que llevaba sobre sus hombros desde hacía demasiado tiempo. «Quiero elegir lo que me haga feliz», susurró. Jack sintió que su corazón se aceleraba. «¿Y sabes qué es lo que te hace feliz?» Elena mordió su labio inferior y asintió con un leve temblor en sus manos. «Sí», dijo en voz baja, «pero aún me cuesta aceptarlo». Jack tragó saliva, su cuerpo tenso mientras esperaba escuchar lo que tanto había deseado. «Te amo, Jack», susurró finalmente, con la voz cargada de emoción. «Nunca dejé de amarte». Las palabras golpearon a Jack con la fuerza de una ola. Su pecho se llenó de una calidez indescriptible, de alivio, de esperanza, de amor. Pero Elena no había terminado. «No quiero lastimar a Daniel», continuó, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. «No quiero ser la persona que destruye algo que, aunque no era perfecto, fue real». Jack asintió lentamente. «No tienes que hacerlo sola, Elena». Ella dejó escapar una risa sin humor y sacudió la cabeza. «Ya lo hice, Jack. Hablé con él, le dije la verdad y me dijo que si te amo, entonces debo ir tras lo que realmente quiero». Jack sintió una mezcla de admiración y respeto por Daniel. Sabía que esa conversación debía haber sido devastadora para él, pero al final había tenido el coraje de soltar lo que no podía retener. «¿Y qué quieres hacer ahora?», preguntó Jack con suavidad. Elena se acercó un paso más, su respiración entrecortada. «Quiero ser valiente», susurró. «Quiero dejar de tener miedo de lo que siento». Jack la miró con ternura y esta vez fue él quien dio el siguiente paso. Levantó una mano y la posó suavemente en su mejilla, acariciando su piel con el pulgar. «No tienes que hacerlo sola», repitió con la voz más baja, más íntima. Elena cerró los ojos por un instante, inclinándose levemente hacia su toque. «No quiero huir más, Jack». Jack sintió su pecho llenarse de una felicidad que no había sentido en años. «Entonces quédate», susurró. «Quédate conmigo». Elena abrió los ojos y, sin más dudas, sin más miedo, se acercó y posó sus labios sobre los de él. El beso fue suave al principio, como si ambos aún estuvieran probando la realidad del momento. Pero en cuestión de segundos, la necesidad de todos esos años los envolvió, haciendo que sus cuerpos se acercaran con desesperación contenida. Jack la abrazó con fuerza, como si temiera que si la soltaba, todo desaparecería. Pero no era un sueño, no esta vez. Cuando el beso terminó, Elena apoyó su frente contra la de él y sonrió con lágrimas en los ojos. «He esperado tanto este momento», Jack acarició su mejilla y le sonrió con ternura. «Yo también». En ese instante supo que todo el tiempo perdido, todas las dudas, todo el dolor, habían valido la pena para llegar a este momento. Elena había elegido, y esta vez su amor no estaba perdido en el tiempo. Elena y Jack permanecieron abrazados en el umbral de su casa, con los corazones latiendo al mismo ritmo, como si intentaran recuperar el tiempo perdido en ese instante. Ninguno de los dos quería moverse, como si al separarse todo pudiera desvanecerse, como si este momento fuera frágil, un sueño que podría romperse con el menor movimiento. Elena cerró los ojos y apoyó la cabeza en el pecho de Jack, sintiendo su respiración tranquila, el calor de su cuerpo envolviéndola con una paz que no había sentido en años. «No quiero soltarme», murmuró. Jack sonrió contra su cabello y la abrazó con más fuerza. «Entonces, no lo hagas». Elena se separó ligeramente, lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Pero hay cosas que todavía debo resolver», susurró. Jack asintió comprendiendo. «Lo sé, y no quiero apresurarte en nada». Elena acarició su rostro con delicadeza, como si aún no creyera que él estaba ahí, que esto era real. «Daniel se va mañana», dijo con un tono de tristeza en su voz. «Dice que necesita espacio, que no quiere quedarse donde todo le recuerda lo que ya no es suyo». Jack la miró con respeto. «Eso debe ser difícil para él». Elena asintió lentamente. «Lo es, y me duele saber que lo lastimé, pero también sé que quedarse solo haría que las cosas fueran más difíciles para ambos». Jack deslizó sus dedos entre los de ella. «¿Cómo te sientes con eso?» Elena dejó escapar un suspiro tembloroso. «Aliviada, triste y asustada», confesó. «Asustada porque aunque sé lo que quiero, todavía no sé cómo vivir con la culpa». Jack llevó sus manos a su rostro y acarició su mejilla con ternura. «Elena, amar a alguien no es un crimen. No elegiste sentir esto, no decidiste un día despertar y que todo cambiara, pero sí tienes derecho a ser feliz». Elena cerró los ojos ante sus palabras y se permitió sentirlas, dejar que calaran en su interior. «Sé que tienes razón.
murmuró, pero aún necesito tiempo para aceptar todo esto. Jack asintió sin dudarlo. Te daré todo el tiempo que necesites. Elena lo miró con emoción en los ojos. Incluso después de haber esperado 10 años, Jack sonrió y deslizó sus manos hasta su cintura. Esperaría 10 más si supiera que al final estarías aquí conmigo. Elena sintió un nudo en la garganta y sin pensarlo lo besó nuevamente. Fue un beso distinto al primero, más suave, más pausado, como si estuvieran aprendiendo a redescubrirse, a volver a ser ellos sin las sombras del pasado. Cuando se separaron, Jack le apartó un mechón de cabello del rostro y la miró con ternura. Elena, lo único que quiero es estar contigo. No importa cuándo ni cómo. Solo dime qué necesitas. Elena lo observó en silencio antes de entrelazar sus manos con las suyas. Solo quédate conmigo esta noche. Jack la miró sorprendido, pero vio en sus ojos que no era una petición precipitada, sino una necesidad de sentirse acompañada en este nuevo comienzo. Siempre, susurró. Elena cerró los ojos y apoyó su frente contra la de él, respirando hondo. Esta vez, el amor no les estaba jugando en contra. Esta vez habían encontrado el camino de regreso. Elena y Jack pasaron la noche juntos, pero no de la manera impulsiva o arrebatada que tal vez el destino habría esperado de ellos. No hubo prisa ni necesidad de llenar el espacio con palabras innecesarias. Solo estuvieron ahí, compartiendo el silencio, la cercanía, la certeza de que después de todo seguían perteneciendo el uno al otro. Se quedaron en la sala, enredados en una manta en el viejo sofá con la luz tenue de una lámpara iluminando la habitación. Jack le sostenía la mano, su pulgar deslizándose suavemente sobre su piel, mientras Elena apoyaba la cabeza en su hombro. No recuerdo la última vez que me sentí en paz, murmuró ella, cerrando los ojos. Jack presionó un beso en su cabello y sonrió con ternura. Tal vez porque esta es la primera vez en mucho tiempo que estás eligiendo lo que realmente quieres. Elena se quedó en silencio por un momento, como si sus palabras le hicieran reflexionar más de lo que estaba preparada para admitir. ¿Y si todo esto nos lastima de nuevo?, preguntó con un hilo de voz. Jack tomó su mano con más firmeza. Entonces sanaremos juntos. Elena levantó la cabeza para mirarlo, y Jack vio algo en sus ojos que no había visto en años. Seguridad. No solo en él, sino en sí misma, en la decisión que había tomado, en la certeza de que no estaba cometiendo un error. Quiero hacer esto bien, susurró. Quiero que esta vez sea diferente. Jack acarició su mejilla con suavidad. Entonces hagámoslo bien. Elena sonrió, y Jack supo que por primera vez en mucho tiempo el miedo no estaba ganando la batalla. Esa noche durmieron juntos en el sofá, acurrucados como si aún fueran esos dos jóvenes que se prometieron amor eterno sin saber lo que el destino tenía preparado. Pero ahora eran diferentes, eran más fuertes, más sabios. Y esta vez estaban listos para luchar por lo que realmente querían. Cuando el sol se filtró por las cortinas a la mañana siguiente, Jack despertó antes que ella. Se quedó mirándola dormir, admirando la tranquilidad en su rostro. Elena se removió lentamente y abrió los ojos, encontrándose con su mirada. «Buenos días», susurró con voz adormilada. Jack sonrió y deslizó los dedos por su cabello. «Buenos días». Elena se quedó observándolo en silencio antes de hablar. «Hoy empieza todo, ¿verdad?», Jack asintió. «Sí, pero esta vez juntos». Elena tomó aire y luego asintió con una sonrisa sincera en los labios. «Juntos». Y con esas palabras, Jack supo que finalmente el tiempo había dejado de ser su enemigo.